es que el gobierno va a comenzar a competir por los dólares. Pero si lo poco que venden por esa libreta lo quitan de una vez por todas, una jugada bastante arriesgada teniendo en cuenta que muchos de esos productos son comprados. Todos los comercios están expectantes con estas nuevas medidas que van a cambiar muchas cosas en Cuba. Es aquí en este barrio donde la gente de dinero construye sus casas, utilizados para mover trabajadores, a veces distancias cortas y a veces también. En cualquier momento se pudiera acabar la venta a las MIPYMES. Todo es una cadena donde el eslabón más débil es el pueblo, hacia la degeneración cultural, a la violencia. Durante muchas décadas el lujo ha sido algo exclusivo del gobierno cubano y lo que lo rodea. Incluso que van a brindar nuevos servicios, también en dólares. Vienen tiempos muy raros para este país. De todo lo que les diré, puede ser que lo más interesante que veamos en los próximos meses es que el gobierno va a comenzar a competir por los dólares. Estamos en Cienfuegos, una de las ciudades más hermosas de Cuba y de las más limpias. No, amigo, no, gracias. No, hermano, no, gracias. En esta zona de la ciudad no faltan quienes se ofrecen para comprarnos dólares o euros. Se han vuelto las dos monedas más importantes del país. Estas calles por las que vamos a caminar en otros tiempos estuvieran concurridas, llenas de gente, pero mucho ha cambiado en esta ciudad donde la población parece haberse desaparecido. Los trabajadores de la artesanía montan sus comercios puntualmente porque tienen una urgencia: vender. Esta no llega a ser como la calle de los negocios que les mostré en un video anterior, donde prácticamente usted puede conseguir de todo. De manera general, todos los comercios están expectantes con estas nuevas medidas que van a cambiar muchas cosas en Cuba. Muchas MIPYMES que antes vendían productos de manera mayorista ya no lo podrán hacer. Ese tipo de comercio se va a centralizar nuevamente en el Estado. Una jugada bastante arriesgada teniendo en cuenta que muchos de esos productos son comprados en Estados Unidos. Las MIPYMES pueden comprar ahí porque en teoría pertenecen al sector privado, pero si ya el Estado es quien importa y además va a ser quien comercializa de manera mayorista, en cualquier momento se pudiera acabar la venta a las MIPYMES. Muchos están preocupados porque ahora que no hay competencia entre MIPYMES, los precios pudieran subir. Y de esos productos se abastecen no solo los pequeños mercados privados y los pequeños cuentapropistas que ustedes siempre ven por la calle vendiendo cualquier tipo de cosas. También se abastecen restaurantes, cafeterías. Todo es una cadena donde el eslabón más débil es el pueblo, el cliente final que paga los precios. Y no solo con dinero, también con insatisfacciones, porque cuando un negocio tiene problemas para conseguir sus productos, empieza a bajar la calidad. Más adelante vamos a hablar de la vivienda en Cuba, porque esto es solo la punta del iceberg. Andamos muy cerca de la terminal de ómnibus, a una cuadra específicamente. Estos autobuses son bastante viejos, utilizados para mover trabajadores a veces distancias cortas y a veces también distancias largas. Algunos como este pasan cerca de la ciudad nuclear. Si hasta hace poco para viajar de una provincia a otra y en dependencia de cuál fuera la distancia había que reservar con 15 a 30 días de antelación como mínimo, ahora se ha complicado un poco más la cosa por el problema del combustible y que además van a empezar a controlar la compra de pasaje, en teoría para que no haya reventa.
Cuando los viajes son muy largos siempre se hace una parada intermedia, incluso en los autobuses para extranjeros. Quedan 6 nada más. Y lo que está acá arriba. Bueno, dame cuatro chicharrones. Estos vendedores están prácticamente en medio de la nada, tan necesarios que son en un país donde es difícil conseguir cualquier cosa y producir. Lo malo es que aún en medio de la nada van a empezar a sufrir el acoso constante de los inspectores que ahora van a ser estimulados por tener resultados. Desde Cienfuegos salen autobuses como el que vieron hasta Pasacaballo y hasta la zona del Castillo de Jagua. Aquí hay un poblado de pescadores llamado El Perché, y un poco más adentro se encuentra la zona de Juraguá, donde está la central nuclear. Todo está grabado en video y les voy a dejar los enlaces en el primer comentario fijado. El problema de la comida afecta a los restaurantes estatales de tal manera que a veces hay y a veces no hay. ¿Ustedes aquí siguen vendiendo almuerzo o...? Sí. Ya. ¿Qué es lo que hay? Los precios aquí son extremadamente baratos. Claro, eso también influye en la calidad, pero para que se hagan una idea, este plato cuesta 40 centavos de dólar. En la parte privada, o particular como también solemos llamarle, es un poco más caro, pero siempre hay más ofertas y una calidad excelente. Con arroz, ensalada, vianda, o sea, todo lo trae incluido menos la bebida. Y bueno, lo demás es el plato fuerte, pero trae todo también incluido, ¿ok? A la vuelta nosotros vamos a regresar a comer aquí. ¿Qué tipo de pescado tiene para filete? Tengo en estos momentos filete de pargo y tengo ruedas de cierre. ¿Y las porciones cómo son? ¿También servidas o bien, es para extranjeros? filete. O sea, los extranjeros comen poquito. Casi no El comen. filete de pescado trae 2 filetes de pescado. Ya. Y las ruedas de cierre, en dependencia del tamaño de la rueda de cierre, trae, si es muy grande, trae 1. Si es más mediano, trae 2. Está bien, ¿Ves? está bien. Ya, nosotros venimos para acá. Todo es Bien servido. bien servido. Cienfuegos podría estar mejor, pero no se ha preparado para eso. Sirve de camino hacia Trinidad, una ciudad más colonial, más cuidada y también más de fiesta. El coco es uno de los protagonistas tropicales de las calles, no solo como bebida refrescante, también como souvenir. Vamos a adentrarnos en la feria. ¿Tienen algún imán que diga Cienfuegos? Yo tengo ahí. ¿Dónde? Míralos aquí, mira, todos dicen Cienfuegos, 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 Cienfuegos. Tengo el de la glorieta aquí con el carro, Cienfuegos. Creo que me llevo uno. Déjame ver cuál es el que me llevo para mi casa. Tenemos este, bueno, más bien Cienfuegos lo tenemos por aquí y por aquí. Sí. Sí. Cienfuegos no hay mucho que... Oye, Bueno, que Cienfuegos encanta. si no te pones brava, déjame ver otros modelos por ahí. Sí, puedes caminar que creo que nadie va a tener algo así como eso. Qué bien, qué bien. Gracias. Se ve vacío, cada vez peor y es lamentable. El turismo no depende solamente de las casas de renta y de los hoteles, depende que haya electricidad, depende de que haya agua, depende de que haya gas, depende de que las personas en la calle se sientan alegres, se sientan bien
El turista que viene y se da cuenta de lo mal que le está pasando el cubano, se lleva una mala experiencia. Mama, de besillo, chat. 4.600. No puedo más. Bueno, pues acabo de comprar esto. No me dieron nada para envolver, 200 pesos. Creo que los he comprado más baratos. Supongo que es la inflación y el precio del dólar. Creo que la experiencia en Cienfuegos amerita un video contándoles algunos detalles. Manténganse conectados. Tengo cosas interesantes que contarles. Dale. ¿Y yo voy? ¿No le gusta una chiva? Sí, ¿sí? ¿Qué el demonio? Hola, amigo. Hola. ¿De qué país? Cuba. Ah, Cuba. Hoy nos han confundido con extranjeros varias veces, no solamente estas dos, ni cuando nos quisieron cambiar dinero al inicio del video. A esta zona vamos a regresar en la noche. La cantidad de productos que se vendían a través de la libreta de racionamiento cada vez se fue reduciendo más. Y un día todo subió de precio. Pero si lo poco que venden por esa libreta lo quitan de una vez por todas, muchos ancianos literalmente se van a morir de hambre. Yo en Cienfuegos no he visto el mismo nivel de indigencia que en La Habana. Puede que lo haya. Pero en La Habana la basura se ha convertido en un modo de vida. Y muchas personas comen de la basura. Yo creo que no hace falta que ponga las imágenes en este video. Ya las deben haber visto en los videos anteriores. Algo no menos importante en la actualidad es el tema de la vivienda. Esta vez no se trata de lo difícil que es conseguir los materiales de la construcción, ni el precio de estos, ni lo que vale la mano de obra. El precio referencial de la vivienda se ha multiplicado por 5. Esto significa que cuando se compra o se vende hay que pagar 5 veces más impuestos. A todas estas medidas, la justificación y la palabra utilizada es ordenar la economía. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Estamos en la zona hotelera, Punta Gorda. Es aquí en este barrio donde la gente de dinero construye sus casas. En cada ciudad hay diferentes puntos de reunión. Quiero llevarlos a uno de ellos antes de que anochezca. En el Muelle Real se aglomeran 3 grupos de personas diferentes: los que vienen a tomar y oír música, los entusiastas de la pesca que vienen no solo a pasar el rato sino también a ganarse la vida. Y mucho de lo que consiguen en ocasiones termina vendiéndose en restaurantes estatales por la izquierda. El tercer grupo es el de la juventud, que comienza a hacer acto de presencia masivamente en las calles cuando el sol comienza a caer. Este grupo es el más preocupante y el más desmotivado. Un sector de la población que enfrenta desafíos casi imposibles. Conseguir una vivienda cuando se hace pareja es prácticamente un lujo. Incluso conseguir un medio de transporte. Salir a distraerse ya es bastante complicado, así que muchos terminan aquí viendo pasar el tiempo. Porque sí, en Cienfuegos hay lugares fantásticos que se pueden visitar. Pero históricamente este tipo de lugares han sido visitados exclusivamente por turistas y un pequeño grupo de cubanos. La distancia de 52 kilómetros entre Cienfuegos y el Nicho cuesta $30. Un dinero que es muy difícil de gastar en diversión y entretenimiento cuando hay otras cosas más importantes como la comunicación con los familiares. Principalmente en estos momentos que vienen tantos cambios. El gobierno acaba de anunciar que pondrá límites al consumo de datos de internet de moneda nacional y que pasado ese límite subirán los precios. Van a vender los paquetes en dólares. Incluso que van a brindar nuevos servicios, también en dólares.
Medidas estas y otras más que preocupan no solo a los cubanos de aquí, también a esos familiares que viven fuera de Cuba y que son los que compran combos, paquetes, recargas y además mandan las remesas ya sea por las vías formales o por las informales mayormente. Cuando se puede salir también hay que enfrentarse a la degeneración cultural, a la violencia. Y a un problema que ya no es tan silencioso, el químico, la búsqueda de un escape en sustancias peligrosas. ¡Oye, suelta el cable, oye! Si toca ahí, se va a ir del parque. Ahora sí te voy a hacer un paletado. No te pares. Ahora sí un paletado. Ahora sí sigo paletado, te lo juro. No, que loco hacer 12 días. Ese apartheid económico que tanto se negó y que existe y que todos lo vivimos, crecerá. Crecerá y aumentará, porque lo que se está haciendo, aunque se diga que no, es dolarizar la economía, y estuviera bien si la gente cobrara en dólares, pero no es así. Por lo que no dudo que lo que nos encontremos en La Habana en los próximos videos sea una situación mucho más impactante de lo que hemos visto hasta ahora. El sol va cayendo. Adentrémonos en la vida nocturna de Cienfuegos. El parque central en la noche se nota más vacío que antes. Y es que salir por la noche ya no cuesta lo mismo. En unos minutos vamos a visitar un bar. Durante muchas décadas el lujo ha sido algo exclusivo del gobierno cubano y lo que lo rodea. Empresas como Meliá tienen en Cuba alrededor de unos 32 hoteles, y la cifra sigue aumentando. Y tener corriente es uno de esos lujos que seguramente los trabajadores de este hotel también aprecian, que puede que haga incluso que ellos prefieran estar aquí antes que en sus casas, lo cual es perfectamente entendible. Trabajar en los hoteles tiene no solamente el beneficio de la corriente que nunca falta, sino también el beneficio de estar cerca de la comida, y uno que se ha perdido, el de las propinas. Desde que en Cuba se implementaron los pagos por tarjetas ya no reciben tantas propinas como antes. Por la manera de gestionar y de controlar la producción es que la comida en estos hoteles es más barata que en una Paladar o en un restaurante privado. Nunca en mi vida yo había visto que en algún lugar del estado te pusieran gratis los panes y la mantequilla. ¿Creen ustedes que los estándares de la cadena Meliá son los mismos aquí en Cuba que en los países donde ustedes viven? Déjenme saber en los comentarios. Así se ve Cienfuegos en la noche desde lo alto, pero no siempre se ve así. Una muestra de cómo está el bulevar en la noche. Hay un poco más de movimiento cerca del Prado. Es el lugar donde se reúne la juventud. Cienfuegos se apaga por tramos, igual que Trinidad e igual que todas las ciudades de Cuba. No queda más que salir a la calle a coger fresco. Aunque los apagones son programados, a veces se demora más la corriente en regresar, o a veces también se va antes de tiempo. Nos estamos dirigiendo a uno de los bares más populares de esta ciudad.
Son las 11 de la noche. Quizás sea muy temprano, quizás no. Pero para que un negocio sea exitoso, la gente tiene que tener dinero para gastar. De lo contrario, a los únicos negocios que les irá bien son a los que suplen necesidades básicas, como la comida. Pero no solo la comida, también la ropa y el calzado. Lo de herrería que venden ahí. Esto que están viendo es la sala de una casa arrendada por pedazos, por espacios. Cada cuentapropista paga un pequeño pedazo, una mensualidad al dueño de la casa. De las 3 modalidades de alquiler, de hace un tiempo para acá, esta viene siendo la más rentable. No veo nada. Vamos entonces a ir buscando. Hoy hemos explorado la ciudad de Cienfuegos, una ciudad emblemática de Cuba, y hemos hablado de las medidas del gobierno cubano que impactarán profundamente a todos en la isla. ¿Qué tanto cambiará la vida cotidiana? Yo tengo mi opinión personal, pero me gustaría saber la de ustedes. Déjenme saber en los comentarios lo que piensan de todo lo que acaban de ver. Si este video les pareció interesante, si les ayudó a conocer un poco más cómo van las cosas por aquí por Cuba, déjenme un like y compártanlo con sus amigos y familiares para que así lleguemos a más personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que puedas seguir viendo contenidos como este.